Esa vez no se grabó. Gracias, hermano, gracias por su eficiencia. Que Dios lo bendiga. Soy yo, Pastor Roberto. Ah, qué bueno. Gloria a Dios, qué bueno que eres tú. Gloria al Señor. Bueno, vamos a dar un minuto más para ver si se conecta alguien más y entonces arrancamos. Recuerden que yo estoy aquí, yo tengo un perrito que siempre está cerca de mí. Cada vez que se mueve algo, ustedes lo oyen ladrando. Es Cuti, 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 que no se me despega. Y entonces, cada vez que se mueve algo, está ladrando. Vamos a ver si podemos entonar una alabanza en lo que se conectan los demás hermanos. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero andar y muchos no sabrán que más voy a mi celestial. No puedo ser nada, no puedo ser nada. No, ya tengo mi paseo. No puedo ser nada, no puedo pecado. Y cimientos de salvar, porque no quieres buscar la emoción de la más allá. No puede el mundo ser llorar, no puede el mundo ser llorar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser llorar. Gloria a Dios. Bueno, nosotros vamos a iniciar el tema que tenemos para hoy. Eh, Nosotros debemos siempre tener algunas normas en las cosas que hacemos y tener principios que nosotros mismos debemos dar valor y respetar. Por ejemplo, en esta clase nosotros tratamos de tener algunos principios. Uno de ellos es ser puntual. Comenzar puntualmente y terminar puntualmente. Eso son principios y yo anhelo que muy pronto tengamos una persona que no sea yo, que pueda impartir la clase. Entonces, es bueno también que, que no se pierdan, porque a veces nosotros mismos somos los que rompemos. El maestro que da la clase, entonces llega 15 minutos más tarde. Entonces eso no se puede, eso hay que tratar de ser dentro de lo que se puede. Cuando hay algo que no es posible, no es posible. También, yo, por ejemplo, tengo aquí un bosquejo, mire, ahí debe se ve al revés, porque se ve al revés, mire, ahí yo tengo el bosquejo de la clase, de ambos lados. Con ese bosquejo yo doy la clase. Si usted es maestro, usted tiene que aprender lo que usted va a enseñar, usted debe aprendérselo. Y tener una guía, un bosquejo, algo que lo guíe. Si usted va a predicar, usted debe aprender lo que va a predicar y tener una guía, que si se le olvida algo, usted puede consultar su guía. Pero usted no puede coger, digo, usted puede, pero usted no debe. Por ejemplo, yo tengo el maestro aquí conmigo. Yo tengo el maestro, aquí están todos los temas.
Y también tengo la clase que yo la comparto a veces con alguna gente en internet, que me la envían. Entonces, yo estudio la clase de lo que me envían y de allí, y saco mi bosquejo. Inclusive eso es una guía. Entonces hay gente que toma eso para leerlo en la clase, y eso es un error. Eso no se debe hacer. Eso es una guía para que iluminar al maestro sobre el tema que se va a tratar. Entonces el maestro va a tomar cosas de ahí y con su experiencia y su conocimiento va a poder aportar cosas que sean valiosas para el grupo que usted está trabajando, porque el que preparó esa clase no conoce a ninguno de los que están en esta clase. ¿Quién es que lo conoce? El maestro. El maestro que sabe cuáles son las necesidades de su grupo. Entonces él va a enfatizar en función de las necesidades de su grupo. Entonces, el que preparó ese tema no lo preparó, no conoce a lo que están participando en la clase. Entonces, el tema es igual para los diferentes grupos, pero el maestro tiene que adaptar el tema a su grupo. Y no sé por qué le estoy diciendo esto, pero siento que debo compartir por lo menos eso, porque en el campo decían que uno no nació para semilla, o sea, no va a estar siempre ahí para hacer las cosas. Entonces, es bueno siempre tomar algunos principios que son importantes. Hoy vamos a estar hablando de la dedicación del templo. La dedicación del templo. Hay un versículo que lo dan como el versículo clave, que es segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 18, que dice más, es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Ese es el versículo que ponen como tema. Entonces, hoy vamos a tratar ese tema de la dedicación del templo y que dentro de las cosas que vamos a ver es cómo la presencia de Dios, ¿verdad?, impacta en la dedicación de este templo como una aprobación de lo que se había hecho y cómo nosotros vemos la respuesta humana a la presencia de Dios. Eh, hay un himno que muy bonito que dice que tiene tu espíritu que cuando me toca me hace temblar, que hay en tu presencia que al manifestarse tengo que cantar. Entonces, cuando la presencia de Dios llega a una persona, a algo cambia, algo tiene que suceder, pero algo grande tiene que suceder. Entonces, eso vamos a estar viendo algo de eso, cómo la presencia de Dios impacta. Y también vamos a tratar de ver cómo esto puede ser provechoso para nosotros en este tiempo. Entonces, el primer tema vamos a estar viendo, trabajando el segundo libro de Crónicas, capítulo 6 y el capítulo 7. Así que vamos a ver cómo Salomón, ¿verdad?, se presenta delante de la presencia de Dios. En el capítulo 2, en el capítulo 6, los primeros 6 versículos es como el inicio, ¿verdad?, de la dedicación del templo. Pero hay unos versículos que son los que hablan de la presencia de Dios, que nos vamos a salir un poquito de lo que está ahí contenido, porque aquí lo que está diciendo es que entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. O sea, hace una historia, un histórico de todo lo que Dios había dicho con relación que él no habita en templo de mano de hombre y que
Entonces, pero hay unos versículos que sí podemos nosotros leer. En Éxodo capítulo 20, el versículo 21. Éxodo 20, versículo 21. Bendito sea el nombre del Señor. Éxodo 20, versículo, capítulo 20, versículo 21. Gloria al nombre del Señor. Amén. Sí, Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Amén. ok. Este versículo nos dice la presencia de Dios había descendido. Entonces, dice el versículo que Moisés entró en la oscuridad donde estaba la presencia de Dios y que el pueblo estaba alejado. Pero en Deuteronomio capítulo 4, versículo 11, Deuteronomio, que está cerca de eso, ¿no? Un poquito después, eh, capítulo 4, versículo 11, nos habla también de, de esa presencia de Dios. Deuteronomio 4:11. Está muteado, Joan. Joan, está muteado. Perdón, amén. Sí. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego, hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. O sea, eh, tinieblas, nubes y oscuridad. Vamos a arreglar algo ahí en lo que leíste. Acercaste, no acercaste, sino acercaste. Y os acercaste y pusiste al pie del monte, Sí. y el monte Entonces, ardía en fuego, exacto. hasta Era en medio corrigiendo de los cielos. un asunto de acentuación ahí. Perfecto. Entonces, aquí también habla de cómo Dios no se presenta, no se está, Él está en la oscuridad, todo el mundo no puede verlo. Eso no era permitido. Entonces, la presencia de Dios está cubierta y en esas manifestaciones, entonces se manifestaba de esa manera. ¿Cómo se llama las manifestaciones de Dios físicamente, literalmente en la tierra? ¿Qué nombre teológico recibe? No, se lo recuerdo. Teo, Teo, Teofán. teofa- teofanía, teofanía. Cada vez que hay una manifestación, una presencia de Dios visible, que se comprueba que Dios está ahí, eso se llama una teofanía. Es una palabra griega, teo es Dios, y fanía es como la presencia. Entonces, presencia de Dios. Entonces, vamos a ver que, el propósito de Salomón de construir una casa era para honrar a Dios, para honrar a Dios. Y él lo escribe, él hace la historia en el capítulo 6, los versículos del 7 al 11, como Dios le había dicho a David, tú no vas a construir una casa, sino un hijo tuyo lo va a hacer y eso. Pero entonces, eh, aquí hay algo interesante. Cuando nosotros nos proponemos honrar a Dios, hay dos versículos en el Salmo 135, versículo 5, habla de dar gloria y honra al Señor. Y una de las formas de honrar a Dios es reconocer quién es Él y manifestarlo. Una de las formas de honrar a Dios es reconocer quién es y manifestarlo. ¿Quién es Dios?
¿Qué dice el Salmo 135:5? Si lo Porque tienen. yo, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Eso es un reconocimiento, eso es una adoración, eso es honrar, reconocer quién es. Y yo estar persuadido de eso y manifestarlo con mi palabra, decir quién es Él. Hay un versículo que está en Éxodo 27 que tiene que ver con los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Éxodo 27. Amén. Sí, No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. y esto es importante. No puede. ¿Qué significa tomar el nombre de Dios en vano? Cuando tomar el nombre de Dios en vano es cuando usted hace juramento, hace promesa, usted hace una promesa, un juramento, y pone a Dios como testigo y no lo cumple, usted ha tomado un juramento en nombre de Dios en vano. Entonces, aquí en ese decálogo, en esos 10 mandamientos, hay uno que dice, no tomará el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Dios no dará por inocente al culpable. Si usted hace algo, está comprometido con Dios, usted tiene que tener cuidado de eso. Usted sabe que a veces uno actúa un poquito a la ligera con, con Dios. Actuar un poquito a la ligera es que tú dices cosas como medio emocionado y con Dios, pero eso es prácticamente pacto. Y cuando tú lo haces, debes cumplir con los pactos que tú has hecho. Yo he tenido que ir a predicar a lugares porque nunca me olvido que yo prometí un día, y yo lo dije aquí en una clase que yo dirigía a los caballeros, y cada vez que invitaba un predicador me decía que no podía. Y yo tenía que predicar siempre en los cultos de los caballeros. Y eso. En la iglesia yo estaba antes, entonces yo un día dije, el día que yo predique, que a mí me inviten a predicar, nunca me negaré, iré a predicar a donde quiera que me inviten. Entonces, a mí me ha invitado a lugares que yo he pensado ni siquiera ir. Y yo tengo que ir porque yo dije eso. Entonces son pactos, son promesas que uno hace delante de Dios. Entonces debe cumplir con la promesa. Entonces nosotros debemos tener siempre pendiente de cumplir con lo que prometemos a Dios. Entonces, vamos a ver ahora en el segundo libro de Crónicas, que ya entramos en detalle más específico aquí. Capítulo 6, iniciando, vamos a leer los versículos 12 y 13, que aquí Salomón dirigió al pueblo en oración. Salomón dirigió al pueblo en oración. Yo quiero que leamos los versículos 12 y 13 del capítulo 6 del segundo libro de Crónicas. Amén. Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se El puso atrio. del atrio, y se puso, y Sigue, se hermano. puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo. Gloria a Dios. Leímos aquí los versículos 12 y 13. Entonces, estamos diciendo, Salomón dirigió al pueblo en oración. Pero fíjense qué sucede. ¿Quién es Salomón? Eso nosotros debemos tener presente por lo que acaba de suceder. ¿Quién es Salomón? Salomón es el rey de Israel.
el rey de Israel. Entonces, si el rey de Israel se arrodilla delante de Dios y delante de todo el pueblo para orar, ¿qué va a pasar? ¿Ustedes se recuerdan de la estatua de Nabucodonosor? Que él dijo que todo el que estaba ahí tenía que arrodillarse. O porque el rey es que guía. El rey está dando ejemplo y él se arrodilla delante de Dios. Él está diciendo, yo me estoy arrodillando de alguien que es más grande que yo, porque en Israel, en esa época, el rey era lo más grande. Entonces, el más grande se está arrodillando delante de uno más grande. Entonces, por eso es que estamos diciendo que Salomón guía al pueblo en oración. Si alguien quiere participar, no me hace una ceñita o habla. Entonces, en el versículo 14, leemos el versículo 14. Está muteado, Joan, si va a leer. Cualquiera que pueda leer, estamos en segundo libro de Crónicas 6:14. Amén. Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. Entonces, el rey está hablando y está guiando al pueblo en oración. Pero lo que nosotros estamos oyendo, lo que nosotros estamos leyendo aquí, Salomón lo está diciendo en oración, en una oración en público. Es como si él tomara un micrófono y la gente lo está oyendo. Y él le está diciendo aquí que él está reconociendo que solamente hay un Dios. Entonces, eso se llama honrar. Eso se llama honrar, reconocer la grandeza de Dios. Entonces, él también reclama las promesas de Dios. Saben que Dios, hay versículos que hablan, que traen cosas del compromiso de Dios. La Biblia dice que Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no vuelve atrás. Lo que Dios dijo, lo sostiene. Entonces, Salomón le reclama a Dios, le recuerda sus promesas. Capítulo 6, 15 al 17. Si cualquiera, lo puede leer cualquiera. Que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Hará pues Jehová Dios de Israel. Ahora pues, Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le has prometido, diciendo, no faltará de ti varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. amén. O sea, él reclama la promesa y él mismo contempla aquí que hay una condición. Dios prometió eso, pero le dice, a lo que anden en tus caminos, en tus estatutos, a lo que lo guarden. Entonces, él le reclama y eso es importante para nosotros, porque lo que Dios ha prometido para nosotros, cuando nosotros oramos conforme a la palabra de Dios, le reclamamos porque Dios no vuelve atrás. No es como un hombre que dice una cosa hoy, otra mañana, no. Si Dios dice que te va a bendecir, Dios le dijo a Abraham que él le iba a dar un hijo.
Y Abraham se desesperó, pero Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo y le dio el hijo. No el que Abraham quiso, no el que Abraham procuró, sino el que él dijo. Y le dijo, no, un hijo tuyo y de Sara, tu mujer. Aunque ella tenga la edad que tenga, aunque sea estéril, yo te voy a dar un hijo de esa mujer. Y cuando Dios dice una cosa, usted no importa que usted esté en la última, de allá del Seor, Dios te devuelve para cumplir su promesa. Porque es que Dios no vuelve atrás con lo que Él ha prometido. Entonces, Salomón también le pide a Dios que ese templo sea agradable a Dios. En los versículos 18 al 20, leemos. Segundo de Crónicas 6, 18 al 20. Amén. Mas Sí, es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Amén. esto es importante, esto es interesante, porque uno tiene que entender lo que Salomón está haciendo. Lo que Salomón hizo, construyó un templo que hasta Dios reconoce la majestuosidad de él. Pero aún así, Salomón sabe y entiende que no importa la majestuosidad del templo, no, eso él no puede llenar de orgullo, no, Dios tiene que aceptar esto porque esto es lo más hermoso, no. Él dice aquí, declara, yo sé que tú no habitas, pero nosotros hemos hecho esto para que tú escuches nuestras oraciones. O sea, es un reconocimiento de humillación. No se llena de altanería, de vanagloria por lo que ha hecho. Entonces, finalmente el versículo 21, él le pide a Dios que escuche la oración en ese lugar. Asimismo, que oiga el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oiga y perdones. Entonces, hay un detalle en este versículo, ya que él dice, tú escucharás la oración de tu siervo y del pueblo. Ese es un detalle importante porque hay líderes que creen que ellos, que la cosa no es con ellos, que las cosas son con, ellos son demasiado grandes. No. Salomón dice, escucha la oración de tu siervo. Es decir, yo voy a orar aquí en este tema. Y escucha mi oración y la oración del pueblo. Y él se está poniendo como parte del pueblo, pero como el ejemplo para guiar al pueblo a adorar a Dios. Entonces, vamos a ver en lo que sigue, en el capítulo 6, del 22 en adelante, porque Salomón sigue orando a Dios y va diciendo, si lo vemos así, versículo por versículo, él va diciendo, explicando, pidiéndole al Señor cosas que Dios, que él quiere que haga, que Dios escuche. Por ejemplo, que Dios escuche el versículo capítulo 6, 22 y 23. Amén. Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Sí. Recuérdense que
Salomón en la clase pasada había llevado el arca y había organizado toda la cosa y ya la presencia de Dios estaba simbolizada allí. Entonces él está diciendo, cuando alguien tiene un problema y viene a tu casa a orar, tú vas a escuchar desde tu casa. Si seguimos, versículos 24 y 25, cuando el pueblo sea derrotado, vamos a ver qué es lo que dice, 24 y 25, capítulo 6, segundo libro de Crónicas. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convirtiere y confesare su nombre, y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Miren, todo, todo esto son cosas para, hay una sabiduría que nosotros tenemos que sacar. Oye, cuando tu pueblo fuere derrotado por haber prevaricado contra ti, si ese pueblo se arrepiente y viene y ora, tú vas a escuchar. Yo no sé si usted entiende o puede captar algo. ¿Cuándo es que el pueblo va a ser derrotado? Nada más cuando el pueblo falle, cuando el pueblo haya prevaricado. Cuando usted está bien delante de Dios, usted no tiene por qué estar en derrota. Ustedes no saben que Josué fue a conquistar a Jai, una, una, una nación más pequeña que Jericó. Y ellos lo hicieron, le mataron 30,000 hombres y tuvieron que salir corriendo. Y cuando Josué pasa revista, dice, aquí hay un problema. Aquí hay un problema, porque no debimos ver por qué perdimos. Y entonces él va donde Dios y le dice, Señor, ¿qué pasó? Y le dice Dios, bueno, busca en el campamento para que tú veas lo que pasó. Que hay anatema, alguien prevaricó. Entonces, lo que Salomón está diciendo aquí, cuando tu pueblo fuere derrotado por haber prevaricado, cuando usted cae en derrota, revise. Porque si usted anda en el camino del Señor, usted no va a ser derrotado. Y Salomón está de una manera sabia aquí diciendo eso. Solamente cuando el pueblo haya prevaricado podrá ser derrotado. De lo contrario, no va a ser derrotado. Interesante esto. ¿Y qué pasa si viene plaga y hambre? 26 al 31. Segundo de Crónicas, capítulo 6, 26 al 31. Amén. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de tus pecados cuando las afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Si hubiere hambre en la tierra o hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo de Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo Gloria. tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres.
Amén. Bendito Dios. Esto es interesante lo que él está diciendo. Y de aquí se derivan principios. Al inicio de la clase hablamos de principios, lo que se conectan tarde se pierde de muchas cosas que hablamos. Por eso es bueno conectarse de temprano. Pero oiga un Amén. principio, que Salomón le dice, mira, si alguien orare levantando su mano hacia este templo, donde quiera que estén, tú le vas a escuchar. Ustedes se recuerdan de Daniel, que fue llevado cautivo a Babilonia y que oraba 3 veces al día. ¿Y qué hacía Daniel? Abría una ventana que miraba a Jerusalén, miraba hacia el templo y oraba pidiendo hacia el templo. Por esto que el Salomón está diciendo, donde quiera que estén, ellos estaban en Babilonia, pero él ubicó y había una ventana que él abría que daba hacia Jerusalén y ahí oraba por esta promesa. Entonces, cuando vienen esas calamidades, él dice, tú vas a escuchar. ¿Sabe qué sigue diciendo? Sigue diciendo también que cuando un extranjero orare en la casa de Dios, Dios lo va a escuchar. O sea, porque Dios es un Dios amplio para que el que se arrepiente, sea quien sea, y reconoce a Dios, Él le perdona, Él le escucha, Él le ayuda. Solamente hay que reconocerlo y arrepentirse. También él dice que escuchará la oración de todo su pueblo allí en ese lugar, que fue el versículo, que es el versículo 21. Asimismo que oiga el ruego de tu siervo y de tu pueblo cuando en este lugar hicieren oraciones. Bueno, ya eso lo habíamos leído en el versículo, en el tema anterior. Entonces, Salomón declara una serie de condiciones, de cosas que compromete a Dios a escuchar las oraciones en cada situación que se le pueda presentar a la gente, al pueblo, al rey. Entonces, depender de Dios significa una relación que cada situación que se me presenta, yo dependo de Dios. No estoy confiando en mi propia fuerza, en mis propios recursos. Yo confío en Dios y todo lo que se me presenta, voy delante de Él. Entonces, vamos a ver qué pasa con el pueblo. Al final de la oración de Salomón, ¿qué sucedió? Capítulo 7. Estamos ahora en el capítulo 7. Los primeros versículos. ¿Qué pasa cuando Salomón termina de orar? Capítulo 7, versículo 1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Cuando él terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió todo el holocausto, y la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Qué significa que haya sucedido eso después que Salomón terminó de orar? La aprobación del Señor. Claro, por Dios, porque es que eso lo que significa es que todo lo que Salomón dijo, cuando pase esto, van a venir a orar aquí y tú vas a escuchar. Cuando alguien cometiere pecado, si alguien hiciera esto, va a venir aquí. Y Dios, cuando desciende eso, acepta el sacrificio y se llena de la presencia de Dios, significa que Dios está aprobando, que Dios ha aceptado. Vamos a ver lo que pasa en los versículos 2 y 3. ¿Qué pasa con los sacerdotes?
y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Señores, la gente a veces no entiende. Cuando la presencia de Dios está con alguien, pasan cosas extraordinarias. Cuando ese pueblo notó que del cielo baja fuego y consume el holocausto, que la presencia de Dios llena la casa y los sacerdotes no pueden ministrar, el temor de Dios se apodera del pueblo y ellos se arrodillan, comienzan a adorar a Dios. Y eso es lo que hace esa manifestación, que todo el mundo tiene que reconocer que Dios está ahí. Entonces, fíjense lo que hace Salomón, capítulo 7, los versículos 4 y 5. Entonces el rey, ¿quién va a leer? Cualquiera. Amén. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Oigan, estamos hablando de sacrificio que solamente el fuego que bajaba del cielo consumía ese sacrificio. Cantidad, porque era Jehová sin límite, sin mezquindad. Es una adoración, es una dedicación, es una fiesta. Entonces, los sacerdotes y los levitas comienzan a ministrar en el versículo 6. O sea, comienzan a ordenar todo esto que está sucediendo allí. Y en el versículo 8 al 10, nosotros encontramos que Salomón declara fiesta por muchos días. Por 7 días hay una fiesta en dedicación a la celebración del templo. Entonces, finalmente, Salomón termina con éxito la obra de la casa de Dios. Entonces, Dios se le aparece de nuevo a Salomón, otra vez en el capítulo 7, versículos 11 y 12. Vamos a ver cómo se le aparece Dios y qué le dice. Capítulo 7, 11 y 12. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Bendito Dios. Ahora le manifiesta, ya Dios con todo lo que pasó, le ha mostrado que está contento, está satisfecho, pero ahora se lo dice. Yo he aceptado esta casa y voy a vivir en ella. Y escuchen lo que Dios dice del templo, y esto es sumamente importante. Versículos 15 y 16. Lo que Dios dice, después de aparecerse a Salomón, oigan lo que Dios dice. Versículos 15 y 16, capítulo 7, segundo libro de Crónicas. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado,
y guardare mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Bueno, ya Dios le dice, ahora a mí me encanta como Dios pone como le pone como un seguro a la cosa, a sus promesas, le pone condiciones. O sea, yo te voy a bendecir sin límite, pero tú tienes que andar en mi camino. El día que te aparte, se acabó. La condición es la fidelidad, no apartarte, seguir siendo fiel. Entonces Dios le dice a Salomón, bueno, yo voy a estar ahí, yo voy a estar en esta casa, pero tú tienes que andar en mi camino, yo te voy a prosperar. Eh, los versículos 17 y 18, yo te voy a prosperar, te voy a bendecir. Eh, pero tú tienes que andar en mi camino, esa es la condición. Si tú andas siempre en mi camino, no va a haber ningún problema. Ahora, si te apartas del camino, entonces ya tú rompes el pacto. Entonces, eso es sumamente importante. Cuando la gente rompe un pacto, entonces ya no hay compromiso. Entonces, ¿qué pasa en los versículos 19 y 20? Importante también estos versículos. Si podemos leerlo. Versículos 19 y 20, capítulo 7, segundo libro de Crónicas. ¿Hoy qué le pasó? Amén. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fueres y sirvieres a dioses ajenos y lo adorases, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Eso no tiene comparación. Eso que Dios ha dicho ahí, leíste hasta el 20. Sí. Eso, vamos a leer el 21 y el 22 también. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso él ha traído todo este mal sobre ellos. Señores, Dios está hablando, está poniendo condiciones. Y oye cómo Dios define la casa. Esta casa que es tan excelsa, que ustedes ven, que ustedes están maravillados de todo el oro, de toda la belleza, de todo. Si ustedes se apartan de mi camino, el pueblo se va a ir de aquí. Lo voy a arrancar de aquí. Y esta casa que es tan excelsa, la voy a poner como espanto. Pero, ¿por qué es tan importante eso? Porque eso que está ahí dicho, que Dios dijo, se cumplió. ¿A dónde está el templo de Jerusalén? ¿A dónde está el templo que hizo Salomón? No existe. En estos días estudiamos y dijimos que solamente han habido dos templos. No existe. Él dijo, va a quedar ahí solamente algo para que la gente vea y pregunte y diga, ¿por qué hizo Jehová esto? Porque me dejaron, se apartaron de mí. Dice que allá está el muro de los lamentos, a donde ellos van a orar, a lamentarse. No hay templo, porque se apartaron de Dios. Entonces, hay una clave para que es la bendición nuestra y que nosotros debemos entender. Estar en la presencia del Señor, ser guiado por Dios cada día y ser fiel a lo que nosotros hemos aprendido. Cuando nosotros
hacemos eso, entonces nosotros tenemos garantía de la bendición de Dios. Y es tan importante. Mire, yo he estado escuchando a un joven que en algún tiempo yo estuve guiando, asesorando, él era evangelista. Y ahora se ha apartado a estudiar doctrina que él llama de los orígenes y de todas esas cosas. En estos días estaba dando un estudio de 1 hora y pico sobre el nombre. Sobre el nombre. Y ya ustedes saben todo lo que agarra sobre el nombre de Dios. Pero yo me quedo pensando en todo el esfuerzo que él está haciendo para estudiar estas cosas. Y sin embargo, la Biblia dice con toda claridad que Dios, por cuanto Jesucristo se humilló hasta lo sumo, le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo de Nazaret se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria y honra de su nombre. Quiere decir que esa declaración anula todos los estudios de nombre, sea de quien sea. Porque es que Dios dice que ahora yo he dado un nombre que está por encima de todos los nombres. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en ese camino. Entender que en nosotros no hay mérito. Que todo lo que hacemos, lo hacemos por la misericordia de Dios. Que Él es que pone, que da. Que Él es nuestro Dios. Que si algo bueno hay en nosotros, hay algo bueno porque Él lo ha dado. Él dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 4:17. Entonces, nosotros tenemos que aprender eso, porque no nos vayamos nosotros a creer que podemos hacer cosas sin Dios. Y Jesucristo lo dijo, sin mí nada pueden hacer. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que tener cuidado de buscar esa presencia de Dios, donde quiera que nosotros estemos, tratar de ubicarnos, de buscarlo, donde quiera que esté, como si tuviéramos una antena para ubicarlo a Él, para engrandecerlo, para honrarlo, para adorarlo, porque Él es digno de toda adoración. Que Dios le bendiga. Quiero escucharlo y que ustedes, si tienen alguna participación, alguna pregunta, compártalo con nosotros, no se quede callado. Hable. Amén. Pastor. Sí, Sí. diga, hermano Félix. Félix o voy yo. Dele, hermano Beltrán, dele también, dele. Amén, amén. Muchas bendiciones. Que Dios le bendiga rica y abundantemente lo que está conectado. Uno siempre aprende algo nuevo. Yo no sabía que la esencia de Dios, como usted lo ha explicado, se le llamaba teofanía, fue que me dijo, ¿verdad? Teofanía. Teofanía. Yo no sabía eso. Ajá, sí, ya aprendí ese poquito ahí. Sí. Y también hablar, todo lo que usted ha hablado, para resumir, uno dice, hablar de la fidelidad de Dios. Sí. Y que Dios da bendiciones, ¿verdad? Pero que algunas son incondicionales, por ejemplo, la lluvia, el sol, todas esas cosas no son incondicionales, pero bajo ciertas condiciones. Sí. Por eso Así fue es. Cristo le dijo a San Juan 15, una opción a él, vosotros y mis amigos, haz lo que yo mando. Así es. Hay una condición,
Claro. Amén. A dejar que Hay, otros también en algo. sí. Hay bendiciones que son Bendiciones. incondicionales, pero hay otras que son condicionales. Amén, amén. Dios le dio a Abraham condiciones que eran bendiciones que eran incondicionales. Por cuanto hiciste esto, de sacrificar a tu hijo para mí, entonces Dios le dio una bendición a Abraham, estando vivo, que nunca, no importa lo que Abraham hiciera, esas bendiciones iban a ir para él. Porque eran incondicionales, porque sacrificó su único hijo al que él amaba. Y usted lo puede leer en Génesis. Y usted ve qué le dijo Sí. Dios. Porque tú hiciste esto, mira, esto y esto y esto y esto. Las bendiciones que le dio. Y eran incondicionales, no se devolvían. Pero hay otras que son condicionales. Hermano Félix. Así es. Amén. Pastor, la Biblia no lo registra. ¿Salomón se perdió o no? No, hay muchísimas especulaciones, pero si nosotros partimos de que Salomón escribiera el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés, que es lo que se cree, se le atribuye la autoría a él. Entonces tenemos que decir que él no se perdió, sino que recibió arrepentimiento, porque el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés hablan de la verdadera sabiduría, del temor a Jehová y de todo eso. Entonces, no, son especulaciones que hay, porque recuérdese que los méritos de Salomón fueron demasiado elevados. Él hizo algunas Amén. cosas que fueron desagradables a Dios, pero eran condiciones que no estaban, que no eran de infierno. Él le dijo, mira, no te busques mujeres de otros países porque ellos van a mover tu corazón a adorar a otros dioses. Ahora, si Salomón se arrepiente de eso, que uno cree que fue lo que pasó, entonces realmente él en algún momento tuvo su arrepentimiento. Recuérdese que el reinado de Salomón no hubo guerra, todo fue prosperidad, todo fue bendición. Lo único que él hizo algunas cosas que Dios le había dicho, no compre caballo en Egipto, no qué sé yo qué, ese tipo de cosas, pero se cree que Salomón no se perdió. Amén. ¿Alguien Amén. más? Así es. Y eso, pastor, y tocante a lo que usted decía del templo, los discípulos le mostraron al Señor Jesús esa maravilla. Y el Señor le dijo, bueno, ven todo eso. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Así es. Y ese templo que Jesús dijo no era el templo que había construido Salomón. El que había construido Salomón No ya quedó había sido, ya lo había sido destruido. Ese fue uno que ajá, restauró Herodes. El de Salomón era más pomposo que ese. Pero ese que es en el gloria. tiempo de Jesús todavía era majestuoso, porque Herodes había durado 46 años para terminar todas las cosas y hacer, y Así, era como quien dice una maravilla. ¿Alguien más? así es. Gloria al Señor, damos gloria al Señor, son las 9 en punto, nosotros somos ahí rayando, somos rayando ahí, gloria a Dios. Así que damos gracias al Señor. Tenemos la clase grabada, el hermano Porfirio, que ha estado saliendo y entrando, y él pide la clase. Si el hermano Roberto después la puede enviar para enviársela, porque ellos quieren siempre escucharla. Que el Señor nos bendiga a todos, damos gracias al Señor y que el Señor nos siga bendiciendo y que nosotros podamos siempre acercarnos a Dios, buscar su presencia, entender que ninguna cosa podemos hacer sin Él, no creernos que la cosa que hacemos la hacemos por nuestra propia condición, sino porque Dios es que pone en nosotros, como dice la Biblia, el querer como Como el la sed. hacer por su buena voluntad.
Que el Señor nos bendiga a todos y que tengan buenas noches. Amén, amén, Amén. igual, pastor. Amén. Dios le bendiga. Amén.